Tribunal Constitucional entra en sesión. Vista conjunta de causas roles 3386, 3394. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo primero de la Ley 18.216 y del inciso segundo del artículo 17b de la Ley 17.798, presentado por Camilo González Arancibia y Joaquín Montenegro Contreras. Tiene la palabra el señor relator, José Francisco Leyton. Muchas gracias, señor presidente. Los señores González y Montenegro vienen a requerir de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las normas contenidas en el artículo 17b de la Ley 17.798 de control de armas, que mandata al sentenciador penal a no tener en consideración para determinar el quantum de la pena en los delitos de dicho articulado lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal y del artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216, que establece la improcedencia de la facultad de decretar precisamente penas sustitutivas, entre otros, a los delitos contemplados en la Ley de Control de Armas. Ambos requerimientos fueron tramitados ante la segunda sala de esta magistratura para ser declarados admisibles y conferir traslado a los órganos constitucionales interesados, así como al resto de las partes de la gestión pendiente. En estos se hace parte del Ministerio Público solicitando el rechazo de la inaplicabilidad de lo concerniente al precepto contenido de la Ley de Control de Armas y solicitando el pronunciamiento conforme a derecho del artículo primero, inciso segundo de la Ley número 18.216. En cuanto a las gestiones pendientes de estos requerimientos de inaplicabilidad, en el caso del rol 3386, el actor refiere que se siguió en su contra ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota causa penal por delito y de porte ilegal de arma de fuego, ilícito por el cual el Ministerio Público solicitó en su acusación fiscal la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, reconociendo también al acusado la atenuante de irreprochable conducta anterior. Celebrado el juicio oral, con fecha 19 de mayo de 2017, fue dictado veredicto condenatorio en su contra, encontrándose pendiente a esta fecha la celebración de la audiencia prevista en el artículo 343, inciso final del Código Procesal Penal, por decisión de esta magistratura al acoger a trámite la acción de inaplicabilidad de dichos autos. En segundo lugar, y en lo concerniente a la acción de inaplicabilidad tramitada bajo el rol 3394, el requirente refiere que se sigue causa penal en su contra, esta vez ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, por delito de amenazas no condicionales, así como porte ilegal de arma de fuego, por los que el persecutor penal público ha solicitado a su respecto las penas de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, así como 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo, respectivamente, y reconociendo también la minorante de responsabilidad penal contemplada en el artículo 11, numeral sexto del Código Penal. El juicio oral de estilo está agendado para el día 21 de julio de 2017. En el contexto de dichas gestiones pendientes, los actores plantean un conflicto constitucional desde diversos apartados de la Carta Fundamental. Refieren que las normas impugnadas, de ser aplicadas, producirían un resultado contrario a la Constitución, en tanto la imposibilidad de que el juez penal pueda rebajar el quantum de la pena a aplicar bajo el marco abstracto establecido en cada tipo penal por el legislador, para luego denegar también la concesión de eventuales penas sustitutivas a la privación efectiva de libertad, genera desigualdad ante la ley, se torna ello en una discriminación arbitraria. Dichas cuestiones afectan el derecho a un justo y racional procedimiento en cuanto se tornan como medidas desproporcionadas, atentatorias contra su presunción de inocencia y finalmente configuran una vulneración a la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal. Por lo anterior y dada su eventual aplicación en cada una de las reseñadas gestiones pendientes, solicitan se declare la inaplicabilidad de dichos preceptos. Conferidos los traslados, el Ministerio Público solicita, en primer término, que esta magistratura se pronuncie conforme a derecho en torno a la inaplicabilidad planteada en lo concerniente a la impugnación del artículo primero, inciso segundo, de la Ley 18.216 y el rechazo de las inaplicabilidades en aquello que respecta al artículo 17b, inciso segundo, de la Ley de Control de Armas. Expone a este respecto el persecutor penal público que la historia de la tramitación legislativa de esta norma da cuenta de cómo se pretendió evitar importantes rebajas judiciales más allá del marco abstracto de los tipos penales, cuestión que se evitó con la entrega de una respuesta punitiva más severa a cierto tipo de delitos, como aquellos contemplados en la Ley de Control de Armas, en similares términos a lo que el legislador estableció en la Ley número 18.290 de Tránsito. Así, no existiría la alegada diferencia de trato ni desigualdad contrarias a la Constitución que comentan los requirentes en sus exposiciones.
Luego, el Ministerio Público expone que no se afecta la potestad de determinación de las penas, cuestión que siempre es materia de competencia del legislador para su definición, así como aumentar la severidad del castigo, asegurándose en todos estos casos que el juez determina la pena dentro del marco que la ley soberanamente ha predeterminado. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma en esta vista conjunta para alegar el día de hoy las partes de los requirentes roles 3.386 y 3.394 y el Ministerio Público a través de su representante en ambas causas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el requirente Camilo González Arancibia en la causa rol 3386, alega el abogado Lía Arroyo Canesa, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venida de este excelentísimo tribunal procederé a iniciar mi alegato. Como señaló el relator, esta parte interpuso requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a la gestión pendiente en sede penal del Juzgado de Garantía de la Comuna de Limache, RIT 201-2016, y conocida además por el Tribunal Oral de la Comuna de Quillota bajo el RIT 62-2017, y en la cual el día 19 de mayo en curso se dictó sentencia condenatoria respecto de mi defendido, el señor Camilo González Arancibia, en calidad de autor del delito de porte ilegal de arma de fuego, difiriéndose la audiencia de determinación de la pena correspondiente para el momento posterior al cual en este excelentísimo tribunal se pronunciará sobre este requerimiento. Las normas por las cuales respecto de las cuales esta parte ha solicitado la declaración de inaplicabilidad son el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, en la medida que señala que no procede que en el delito contemplado en el artículo 9 de la ley 17.798 la facultad judicial para sustituir la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad por algunas de las que además este mismo cuerpo legal contempla, como son la remisión condicional, la reclusión parcial o la libertad vigilada. Y en segundo término, de la norma del inciso segundo del artículo 17b de la ley 17.798, que señala que para la determinación de la pena en este tipo de delitos no se podrá tener en consideración lo dispuesto en los artículos 65 y 69 del Código Penal, de manera tal que el juez no puede imponer una pena mayor o menor a la que la literalidad de la ley escrita señala para el delito, rigidizando, a nuestro juicio, de manera arbitraria el marco de determinación de la pena. La declaración de inaplicabilidad es solicitada por esta parte en razón del efecto inconstitucional y vulneratorio de garantías que su aplicación en la gestión pendiente genera, respecto de las normas del artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental, del artículo número 5 también de la Carta Fundamental, en función de la vulneración también de normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como señalé, mi defendido se encuentra actualmente condenado por el delito de porte ilegal de armas de fuego y en lo concreto su expectativa es cumplir con una pena ascendente a 3 años y un día, pudiendo descontar únicamente la cantidad de aproximadamente 180 o 190 días, que es lo que el tribunal ha calculado que lleva cumplido en función de la medida cautelar que viene cumpliendo de manera estricta e ininterrumpida del mes de septiembre del año 2016. Por aplicación de las normas cuya declaración de inaplicabilidad solicitamos, mi defendido no podría acceder a ninguna de las penas sustitutivas de las que contempla la ley 18.219, así como tampoco pudo acceder a alguna salida alternativa en el proceso penal, de manera tal que deberá cumplir de manera efectiva al menos los 3 años y un día requeridos por el Ministerio Público en su acusación. Consta en la causa que corresponde a la gestión pendiente que da inicio a este requerimiento que el día 4 de febrero de 2016 don Camilo González fue sorprendido por personal policial a eso de las 3 horas en la zona rural de la comuna de Olmué, teniendo en su poder una escopeta modelo Baikal IZH 18EM-M calibre 12 con un cartucho del mismo calibre percutido y 7 cartuchos adicionales sin percutir, sin contar en ese momento con los permisos previstos por la ley 17.798. Consta, además, en los autos, y destacamos que en la acusación del Ministerio Público se reconoce la procedencia de la circunstancia atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal, la irreprochable conducta anterior, y además que se acreditó en juicio que mi defendido tomó el arma desde su hogar, arma que pretendía utilizar para la caza de animales silvestres en la zona rural de Olmué, y arma que además se encontraba debidamente inscrita por su padre, el señor Rigoberto Alvarado. El efecto inconstitucional que genera la norma redunda en la concurrencia de una discriminación respecto de mi defendido y que además se torna arbitraria, pues esta discriminación consideramos que no pasa los estándares mínimos de un test de racionalidad, porque el criterio, en definitiva, de rigidización del marco penal respecto de ciertos delitos como este genera el efecto de endurecer la reacción penal punitiva, distorsionando una correlación necesaria que debe existir entre el riesgo de la conducta desplegada y la sanción a la que se
a la que se someta finalmente al autor. Adicionalmente, consideramos que no pasa el test de racionalidad, pues estimamos que no guarda relación alguna con los fines de la pena que se deben perseguir de acuerdo a la Ley 18.216, pues se desconoce y se elimina cualquier posibilidad de hacer efectivo un fin resocializador en el caso de autos. No podemos olvidar acá que hablamos de un joven que es padre, que es trabajador, con irreprochable conducta anterior y que evidentemente cometió la conducta errada de tomar una escopeta desde su hogar con el fin de cazar animales silvestres. Es evidente a todas luces que las posibilidades de resocialización en un caso como este son óptimas, pero la aplicación de las normas cuyo efecto de inconstitucionalidad solicitamos que se declare por este excelentísimo tribunal la reduce prácticamente a cero. Este criterio, además, ha sido recogido por este excelentísimo tribunal en sentencias tales como la ROL 2983-16, que citamos en nuestro escrito de requerimiento. En este orden de ideas, nos parece que es evidente el efecto inconstitucional de la aplicación de la norma, pues precisamente por aplicación de ellas, la única expectativa actual de mi representado es el cumplimiento de la pena de 3 años y un día que se ha solicitado en la acusación del Ministerio Público. Esto no es una posibilidad contingente, sino que es un hecho cierto, porque en la causa de autos ya existe un pronunciamiento condenatorio de parte del Tribunal de Juicio Oral de la Comuna de Quillota. En tal sentido, la pena que resultaría impuesta por aplicación de los preceptos que solicitamos se declaren inaplicables por inconstitucionales redundaría en sanciones que son equiparables a delitos que nos parece que revisten una gravedad mayor o una lesividad de los bienes jurídicos que pretenden proteger, que son mayores, tales como el abuso sexual agravado, el abandono de menores con resultado de lesiones graves o muerte o el homicidio en riña, generándose el contrasentido de que los autores de este tipo de delitos sí podrían optar a penas sustitutivas en caso de que resultasen condenados y mi representado en este caso por un delito que representa una vulneración a un bien jurídico de una entidad que no es tan relevante, no puede acceder a esta posibilidad. Esto revela la injusticia que implica la prohibición de aplicar penas sustitutivas en el caso del señor Camilo González, donde se trata de un delito que efectivamente puede calificarse como de peligro abstracto. Finalmente, queremos hacer presente que respecto de los preceptos cuya solicitud de inconstitucionalidad hemos realizado, estos no han sido objeto de control preventivo de constitucionalidad por este excelentísimo tribunal, pues el control preventivo que se ejerció no se realizó respecto de los numerales específicos que incorporaban estas modificaciones en la Ley de Control de Armas. Por todas las razones antes esgrimidas y por todo lo antes señalado es que solicito a su señoría excelentísima que se acoja el presente requerimiento y en definitiva se declaren inaplicables por inconstitucionalidad los preceptos legales ya señalados, a saber, el inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.216 y el inciso segundo del artículo 17b de la Ley 17.798. Bien, muchas gracias. En segundo lugar, por el requirente, en la causa ROL 3394, Joaquín Montenegro Contreras, alega el abogado Francisco Jerez y Gajardo, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, la Defensoría Penal Pública alega en favor de don Joaquín Osvaldo Montenegro Contreras, imputado en la causa 39-2017 del Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, actualmente pendiente audiencia de juicio oral, estando presentada acusación en su contra, solicitando se declaren inaplicables por inconstitucionalidad las normas del inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.216 y del inciso segundo del artículo 17b de la Ley de Control de Armas. Excelentísimos señores y señoras, mi representado se encuentra acusado por 2 hechos, uno de ellos amenazas en perjuicio de don Víctor Manuel Rojas Meri y luego sindicado por por el delito de porte de arma de fuego, ya que Carabineros procede a la detención de mi representado junto con otro acusado a bordo de un vehículo y dentro de la guantera del mismo se encontraba un arma de fuego marca Smith & Wesson, calibre 9 milímetros, con 11 municiones sin percutir, sin contar con la autorización de la autoridad competente. Es por ello que el Ministerio Público presenta acusación por estos 2 ilícitos, le reconoce irreprochable conducta anterior.
ha solicitado respecto del ilícito de amenazas 300 días de presidio menor y respecto del ilícito de porte ilegal de fuego 3 años y 1 día de presidio menor. Entendemos que las normas impugnadas tienen vicios de constitucionalidad toda vez que vulneran garantías constitucionalmente consagradas en favor de mi representado, particularmente la igualdad ante la ley, el principio de no discriminación arbitraria y el derecho a un procedimiento racional y justo. En relación con el derecho a la igualdad y la garantía constitucional de no discriminación arbitraria, entendemos que con estas normas se está realizando una distinción respecto de mi representado que no resulta constitucional porque existen otros ilícitos, incluso de resultado, que tienen aparejadas iguales o mayores penas, que tienen la posibilidad de rebajar la penalidad en atención a las circunstancias atenuantes que puedan concurrir en la especie y además acceder a penas sustitutivas de la Ley 18.216. Además, desde el punto de vista del derecho a un procedimiento racional y justo, entendemos que se vulnera el principio de proporcionalidad, el principio de idoneidad en relación con los fines de la pena, particularmente con el fin resocializador de la misma, toda vez que de ser condenado mi representado tendrá que cumplir íntegramente al menos la pena por el delito de porte ilegal de arma de fuego en el evento de ser condenado en virtud de la norma impugnada correspondiente a la Ley 18.216. Inciden directamente estos preceptos en el caso concreto respecto de mi representado, toda vez que el artículo 17b, inciso segundo, establece un marco rígido para la imposición y la adjudicación de la pena en sede de determinación de la misma. Encontrándose pendiente audiencia de juicio oral y de ser condenado a mi representado por estos ilícitos, el juez de fondo o los jueces del Tribunal Oral en lo Penal no podrían hacer aplicación de lo dispuesto en el artículo 67, inciso segundo del Código Penal, toda vez que mi representado goza de irreprochable conducta anterior que se encuentra acreditado y además se encuentra reconocido por el Ministerio Público en su acusación. Por tanto, entendemos que aquí también se está dejando una rigidez al juez en cuanto a la determinación de la pena justa. En el mismo orden de ideas de configurarse una segunda circunstancia atenuante, como podría ser la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos del artículo 11, número 9 del Código Penal, tampoco podría el adjudicador hacer uso de lo dispuesto en el artículo 67, inciso cuarto, que podría rebajar la pena de modo sustancial. Y tampoco, por aplicación de la norma impugnada de la Ley 18.216, imponer en cada uno de los casos una libertad vigilada intensiva o incluso una remisión condicional de la pena de rebajarse a un quantum de pena que así lo permita, por cuanto está esta norma que impide la imposición de una pena sustitutiva. Entendemos, por tanto, que mi representado se ha visto con esta situación en una situación desventajosa en relación con personas que se encuentran en una situación similar en cuanto a penas o delitos que tienen incluso resultados más graves, y por ello se vulnera el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación. Además, conforme lo ha establecido este excelentísimo tribunal en causas rol 3109, 3120, 3134 y 3135, efectivamente entendemos que aquí se vulnera el principio de proporcionalidad de las penas, particularmente en este caso concreto, ya que mi representado goza de irreprochable conducta anterior y se vería obligado a cumplir una pena efectiva, lo que evidentemente tendría efectos criminógenos y no se condicirían entonces con la Ley 18.216, que en este caso tiene efectos resocializadores y podría tenerlo respecto de mi representado. Muchas gracias. Gracias a usted. Finalmente, y en tercer lugar, en ambas causas, por el Ministerio Público, alega el abogado Hernán Ferrara Leiva, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Alego por la parte del Ministerio Público, a fin de que, como está pedido en nuestras contestaciones, se rechacen ambos requerimientos en lo que concierne al artículo 17b
de la Ley 17.798, inciso segundo, y se resuelva conforme a derecho el resto de las objeciones que apuntan en ambos casos a el artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216. Como sabemos que esto ha sido fallado en numerosas oportunidades, de hecho recientemente fuimos notificados de más de una veintena de fallos sobre esta materia, simplemente quisiéramos agregar a nuestras reflexiones dos cuestiones. Lo primero es que nos parece pertinente hacer ver también, aparte de lo que se ha dicho derechamente respecto de lo dispuesto en el artículo 17b en los aludidos fallos, que también en paralelo se han ido fallando cuestiones relativas a reglas que nos parece están o se desenvuelven más o menos de la misma forma o provocan exactamente las mismas consecuencias, y me refiero particularmente al artículo 196 bis de la Ley de Tránsito, que normalmente en este tipo de discusiones figura como entre los preceptos que eventualmente, provocando las mismas consecuencias, están sujetos básicamente al mismo escrutinio. Y sobre el particular, simplemente hacer ver los recientes fallos 3.270-2016, de 18 de julio recién pasado, en particular lo que se refiere a la norma antes mencionada, artículo 196 bis de la Ley de Tránsito, y el fallo recaído en la causa Rol 2897, también en el mismo precepto, que nos parece son argumentos que de alguna manera también apoyan la petición que venimos formulando en orden a que se rechace lo dispuesto o la crítica esbozada respecto al artículo 17b. Además de eso, respecto de uno particularmente de los requerimientos sobre los cuales nos abocamos en este alegato, en particular el correspondiente al rol 3386 de 2017, nosotros igualmente hemos incorporado otro elemento que nos parece pertinente también hacer ver en esta instancia. Y es que nos parece que el requerimiento en cuestión tiene algunos defectos que son importantes de hacer ver en esta etapa. Y es que hemos dicho en nuestra contestación, adicionalmente a los otros argumentos, que nos explica en el requerimiento cuál o cómo se provocarían los efectos contrarios a la Constitución a los que se alude. Y de hecho se incluye en nuestra contestación una revisión de los argumentos del requerimiento en los que simplemente no aparece ningún elemento que uno pudiera vincular derechamente con la regla a la que estamos aludiendo. En las fojas 10 y 11 del proceso en cuestión, donde están las partes pertinentes, ¿no es cierto?, de este requerimiento, sencillamente no aparecen elementos o argumentos que parecieran atingentes a la norma del 17b, sino más bien al artículo primero de la Ley 18.216, de manera que en relación con el primero de los preceptos antes mencionados, nos parece que el requerimiento queda huérfano de razones o motivos por los cuales este tribunal debiera, en su caso, hacer lugar a lo que se viene solicitando. Más allá de que evidentemente hay firmes opiniones respecto de estos preceptos en nuestro concepto, nos parece que para formular y efectivamente provocar el control que aquí se pretende, es preciso, más allá de las reiteraciones, hacer ver cuáles son las razones por las cuales debe decidirse en definitiva que una regla no es aplicable en un caso concreto, y eso en este caso no se cumple. Por lo tanto, a mayor abundamiento respecto al requerimiento antes mencionado, solicitamos que, como está dicho en nuestras contestaciones, se desestimen los requerimientos en lo que concierne al artículo 17b y se resuelva conforme a derecho en lo que concierne a la ley de pena sustitutiva 18.216. Eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No, muy bien. Concluye entonces las vistas de las causas.